quién es Brigitte? Yo sí. La mejor de todas. La superheroína. Sí, Brigitte es una youtuber súper conocida, no sabemos quién es, pero... Brigitte es la youtuber de los desarrollos sostenibles. La superheroína. Es una youtuber y he visto un montón de vídeos suyos por YouTube, me encanta, o sea, de verdad, por Instagram, la sigo en todas partes, la admiro un montón. Buah, qué coñazo de clase. Manolo, graba aquí la situación. ¿Ya tenéis agua? Sí. Es que me he dejado la mía. La de Ángel es mejor, que es de aluminio. Hola, soy Brigitte, la superheroína de los ODS. Te has ganado la medalla de acción por el clima. Brigitte. Porque me hicieron elegir entre dos botellas y escogí la que no iba a contaminar tanto. La producción global de plásticos se ha disparado en los últimos 50 años. De hecho, en los últimos 10 años hemos producido más plástico que en toda la historia de la humanidad. Nah, en realidad, tío, no sé por qué la gente tira mierdas de plástico por ahí, sí, es facilísimo. Es fácil, coger la botella y tirarla al contenedor que toca, no tiene más. O Claro. coger la basura y ir separándola y tirarla en el contenedor. Corre. Sí. Chicos, a seguir currando, que viene alguien por ahí. Venga, Manolo, hay una buena acción. Algú sap quina és la tassa actual d'atur? Empieza a grabar. Puf, un montón. La tassa d'atur actual és del 13,92% i va en augment. Això equivaldrà a unes 3.200.000 persones aturades aproximadament. Eso es por los inmigrantes. ¿Pero qué dices? Ellos cogen el trabajo que no queremos. No, nos quitan el trabajo porque el trabajo es trabajo. Segur que Espanya té un greu problema demográfic. Sí, tío. España necesita gente para las pensiones. Además, no deberían existir las fronteras, porque la gente debería poder ir donde le dé la gana. Hola, soy Brigitte, la superheroína de los ODS. ¡Brigitte! Te has ganado la medalla de reducción de desigualdades. Brigitte. Estábamos en clase y salió un tema de los inmigrantes y que no tenían trabajo. Ahí lo tenemos. Pensaba la gente que había mucha gente que nos quitaba el trabajo. Esto es una democracia y hay sitio para todas las personas. En el 2018, la tasa de paro de los extranjeros se situó en el 21,5%, frente al 14,1% de los nacionales. Madre mía, estoy muy cansado, ¿eh? No podemos hacer un vídeo de estos de YouTube haciendo tonterías y chorradas. La gente se ríe, lo mira, mete likes. Mira este. Con millones de visitas y likes y de todo. Sí, pero Hay Manolo, un montón de gente. Esto no es solo por los likes, esto es por cambiar el mundo. Venga, Manolo, una situación más para grabar. Buen día, pues estos días no voy a salir. ¿Y eso? Tengo examen. ¿Examen de qué? De matemáticas. Ah, que hay examen. Sí, el jueves. Tía, mira lo que están mandando por el grupo. Encima se lo toman a risa, tía. ¿Y qué digo? Cualquier cosa. No es gracioso. Es increíble que sigáis mandando estas mierdas machistas. Hola, soy Brigitte. ¡Brigitte! Has ganado la medalla de igualdad de género, lo has hecho muy bien. Buah, pues estamos súper contentas porque Brigitte se ha fijado en nosotras, en la buena acción que hemos hecho. Sí, no nos lo esperábamos. El canal de Brigitte Está súper bien. La verdad es que sirve bastante para que la gente se conciencie. Menos del 30% de los investigadores científicos son mujeres. El porcentaje es muy reducido, debido a los estereotipos que enfrentan y a la falta de referentes. Un suspense más, un suspense menos, no pasa nada. Mira, observa, que viene.
tiene gracia. ¿Por qué no? Tío, porque solo por el hecho de que sea venezolano, no te tienes que meter con él. ¿No puedo o qué? Que no. Hola, soy Brigitte, la superheroína de los ODS. Brigitte. Te has ganado la medalla de reducción de desigualdades. Cuando me hizo esto me sentí arrepentido, intimidado, con vergüenza y un poco enamorado. ¿Qué piensas de Brigitte? El canal, pues no lo conocía, pero está bien que haga este tipo de cosas para que conciencie a las personas. Esta es nuestra recompensa, Manolo. Exacto. ¡Sí! Muy orgulloso de que me haya dado esta medalla. Según un informe de Citigroup, las economías del sur de Europa, incluida España, habrán decrecido en un 20% y un 30% en ausencia de inmigrantes. ¿Esto te parece bien? Sí, Sí, ¿no? Sí, tirando. Cuando me iba a sentar, me quitó la silla y me caí. Me sentí muy dolorido por lo que me hizo. Me arregla eso de ahí, por favor. Ya está. Esto Ay, no le cuesta nada. Como siempre, al ser yo de un extranjero y no de este país, pues me trata de manera despectiva porque piensa que soy inferior a él. Brigitte me ha hecho reflexionar sobre que no debo meterme con gente de fuera y estoy arrepentido y creo que me siento enamorado. En adelante voy a tener más en cuenta los objetivos de desarrollo porque quiero volver a ver a Brigitte. Estoy harto ya de esto, ¿eh? ¿No es más fácil hacer un vídeo de estos de YouTube haciendo tonterías? Si tienen un montón de likes y millones de visitas. Esto no es por los likes, Manolo. La gente necesita héroes para cambiar el mundo. Todos podemos cambiar el mundo. No, todos debemos cambiar el mundo. Exacto, todos podemos. ¿Y sobre la identidad de Brigitte? Yo pensaba que era una mujer, pero resulta que desde que le vi sin afeitar con la barba... La identidad sexual no es lo que tiene que ver, en plan, no es lo que representa una persona. Eso da igual, es como sea ella en realidad. A ver, yo creo que la identidad da igual, si es chico, si es chica, puede ser libre de ser lo que quiera, a mí eso me da igual. En realidad, ¿qué más da ser hombre, ser bisexual, ser homosexual, transexual? ¿Qué más da, tío? Seas lo que seas, eres persona, tío. Ahí estamos, tío. Pues creo que está súper bien y que todas deberíamos ser como ella porque es un modelo a seguir para todos y de verdad que va a cambiar el mundo.